Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10 en este viernes, noche de picada con periodistas, así que en un ratito vamos a estar hablando con 4 colegas de varios temas que están dando vuelta hoy en la política argentina. El primero y principal tiene que ver con esta especie de psicosis que se ha creado alrededor de posibles saqueos, no solamente en el Gran Buenos Aires, sino también en varias provincias. Esta semana ocurrió el paro policial en Córdoba, el autoacuartelamiento, que detonó que la ciudad de Córdoba fuera durante más de 30 horas tierra de nadie, y el cruce durísimo entre el gobierno nacional y el gobernador de la Sota sobre las responsabilidades y por qué no iba Gendarmería a asistir al gobierno provincial para garantizar una seguridad mínima en Córdoba. Lo cierto es que más allá de los desmanejos de la Sota evidentes en el conflicto policial, y también de la demora e incluso algunos piensan la intención de castigar políticamente a De la Sota desde la Casa Rosada por la demora en el envío de la Gendarmería. Más allá de eso, lo cierto es que a De la Sota la policía le torció el brazo. Es decir, De la Sota concedió un aumento del 50% a las fuerzas policiales de Córdoba, que en una inflación del 25% y teniendo en cuenta que los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales vienen con ajustes salariales muy por debajo de la inflación en los últimos años. Eso muestran todos los indicadores salariales. Es decir, los que están por arriba de la inflación son los trabajadores en blanco. Los trabajadores en negro están ahí peleándole o un poco por debajo de la inflación, y los empleados públicos han venido en los últimos años muy por detrás de la inflación. Bueno, la puja salarial de la policía de Córdoba detonó otros conflictos en las últimas horas. En La Rioja, también la policía reclamando y consiguiendo un aumento del 40%, evidentemente un aumento que no va a poder sostener Bede Herrera, el gobernador riojano, para el resto de los empleos públicos. Ya dijo a los docentes, a los médicos, a los funcionarios públicos, a los empleados públicos, no hay para pagar 40% de aumento. Y también en otras provincias, como en Catamarca, hoy, que fue víctima de un hecho insólito. La gobernadora que no podía salir, la gobernadora Lucía Carpacci, de la gobernación, se estaba retirando del edificio de la gobernación, no podía salir porque había policías que le cerraban el paso. También en medio de un conflicto netamente salarial, reclamando aumentos de sueldo, en este caso el 100% de la policía catamarqueña. Bueno, ahí intervino rápidamente la Gendarmería y se produjo un episodio que pudo haber terminado en tragedia. Hay 3 heridos de bala, por suerte no hay víctimas fatales, pero policía provincial de un lado esgrimiendo armas y Gendarmería del otro, con la orden del gobierno nacional y provincial de despejar la zona, también obviamente con las armas cargadas. Bueno, estos hechos hay de alguna manera cierta preocupación, no solamente en el gobierno nacional, sino también en el gobierno de Daniel Scioli, en la provincia de Buenos Aires, los gobernadores, los principales intendentes del conurbano, porque apuntan a 2 cuestiones. Por un lado, ¿se puede producir un efecto contagio? El efecto contagio de la policía cordobesa torciéndole el brazo a De la Sota y consiguiendo un aumento salarial muy por encima de lo que son las últimas paritarias o las que se van a negociar el año próximo. Es 50% de aumento. Bueno, se vio en Catamarca, se vio en La Rioja. ¿Puede ocurrir en otras provincias? Puede ocurrir en la provincia de Buenos Aires. Scioli, muy preocupado por el tema, ya está adelantando la semana próxima el medio aguinaldo a todos los funcionarios públicos, a la plantilla de 550.000 empleados públicos de la provincia de Buenos Aires. Ya le adelanta a partir de la semana que viene el medio aguinaldo. Pero la otra cuestión, tanto más preocupante, es si no puede haber un efecto contagio de los saqueos, que evidentemente, si uno mira lo que pasó en Córdoba o lo que pasó la semana pasada en el Gran Rosario o anteriormente en San Fernando, en el norte del conurbano bonaerense, están organizados y forman parte de toda una mezcolanza que está atravesada por internas políticas, por delincuentes comunes y por banda de narcotraficantes. Es decir, todo ese combo puede hacer un cóctel explosivo en este diciembre. Hoy el jefe de gabinete, Capitanich, reconoció que el gobierno está preocupado por el tema, que están coordinando con gobernadores e intendentes acciones preventivas para tratar de desactivar lo que puede ser
una bomba de tiempo en este diciembre, como ocurrió el año pasado. El año pasado hubo saqueos que empezaron en Bariloche y que después se esparcieron en varios centros urbanos. Y atención con la interna del peronismo, porque como el año pasado, la interna del peronismo también está muy caliente. Hay varios referentes fuertes del peronismo, incluido el propio kirchnerismo, que están pulseando por el territorio en el Gran Buenos Aires. En un ratito vamos a estar con 4 colegas hablando de este tema que me parece que hoy es un tema nodal en la política argentina. Y un tema recurrente, por otro lado, el tema de los saqueos y el tema también de los conflictos salariales. Conflictos salariales que es difícil verlos como una puja distributiva. Es difícil verlo en términos de que el trabajo busca espacio frente al capital. Porque cuando te están pidiendo 50% de aumento o 100% de aumento, significa que la inflación les comió el poder adquisitivo de su salario. Si no, no se entiende cómo te pueden pedir de un día para el otro y un gobierno conceder, como concedió La Sota o como concedió B. Herrera en La Rioja, 40-50% de aumento. Vamos a hablar también en un ratito del tema económico, porque hoy fue el primer día, hoy fue un día de respiro para el gobierno. Por primera vez desde que llegó Capitanich como jefe de gabinete y el nuevo equipo económico con Kicillof en el Ministerio de Economía y Juan Carlos Fábrega en el Banco Central, por primera vez en 15 días hábiles prácticamente, no cayeron las reservas del Banco Central. Venían cayendo muy fuerte, más de 2.000 millones de dólares en 14 días hábiles, y hoy por primera vez no cayeron. Aumentaron 3 millones, nada, pero por lo menos no cayeron. Y eso despertó, si se quiere, cierto alivio en el equipo económico, que está muy preocupado porque hasta ahora todas las medidas que ha tomado no han logrado revertir una tendencia muy preocupante que venimos señalando y que el gobierno obviamente ha asumido ya en el discurso público. ¿Cómo hacer para frenar la caída de reservas, para revertir esa tendencia de escasez de dólares y que vuelvan a crecer no solamente las reservas del Banco Central, sino un horizonte de estabilidad del dólar y de los precios en la Argentina? En un ratito vamos a estar hablando de este tema y sobre todo qué hace el gobierno para cambiar las expectativas, más allá del jueguito de Capitanich para la hinchada, en este caso para la hinchada del PRO o para la hinchada de los mercados, en búsqueda de financiamiento internacional, que está haciendo para atacar el problema de fondo de la economía argentina, que es la inflación. Es decir, el gobierno negó durante mucho tiempo la inflación y ahora reconoce, aunque le cuesta mencionar la palabra inflación, que ha sido la inflación la que debilitó las bases del modelo económico. Y por otro lado, el gobierno que decía el dólar negro no existe, el dólar negro no tiene importancia, es un dólar informal, algún funcionario tuvo incluso la idea descabellada de que no se mencione más el dólar paralelo o el dólar negro, la cotización. Bueno, toda la política económica en las últimas 2 semanas apunta a cerrar la brecha entre el dólar oficial y el dólar negro. Es decir, cómo hacer para bajar el dólar negro, el dólar paralelo, y cómo hacer para devaluar lo más rápido posible el tipo de cambio oficial. En un ratito también nos vamos a meter de lleno en este tema con 3 periodistas económicos y con un periodista político que nos va a ayudar a entender si este giro económico en el gobierno también implica un giro político. Escúchenlo hoy a Capitanich hablar de los saqueos y cómo el gobierno va a hacer todo lo necesario en estos días para garantizar la paz social. Hay organizaciones de todo tipo que todo el tiempo están propendiendo a generar disturbios, y lo que nosotros tenemos que garantizar es la paz social, y allí es donde el Estado, en forma coordinada en todos sus niveles de gobierno, debe establecer los mecanismos para que esto no ocurra. Inclusive por eso quiero transmitir claramente las responsabilidades emergentes de cada caso. Creo que es muy importante que todos trabajemos para garantizar la paz social, para que el pueblo argentino pueda vivir en paz. Bueno, ahí estaba Capitanich, hablando efectivamente lo que todos ya reconocen. Hoy incluso el intendente de Florencio Varela, Julio Pereira, reconoció que hubo en las últimas horas saqueos en Florencio Varela, en ese municipio de la zona sur del conurbano, y que bueno, que lo desactivaron rápidamente. Lo que pasó con el supermercadista chino Engleu,
asesinado también por 50 personas que querían saquear su local, y episodios que evidentemente ponen en alerta a toda la dirigencia política. Ya estamos con Pablo Mendelevich, periodista, columnista de La Nación y director de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo. Gracias, Pablo, por venir. Con Carlitos Burgueño, periodista económico de la red de Millennium, de ámbito financiero. En un ratito vamos a hablar un poco del último libro de Carlos Burgueño, Los buitres, historia oculta de la mayor operación financiera contra la Argentina. Un libro, la verdad, que no tiene desperdicio. En un ratito vamos a contar algunas anécdotas muy jugosas que ha vertido Carlitos en este libro y que ayer tuvimos la posibilidad de compartir la presentación. Estamos también con Horacio Rigui, editor de economía de El Cronista. Gracias, Horacio, por venir. Y con Tomás Luquim, que es periodista económico del diario Página 12. Gracias, Tomás, por venir. Bueno, a ver, ¿qué está pasando con el tema de los saqueos, ¿no? Que es un tema recurrente y que siempre atraviesa, si se quiere, también la interna del peronismo, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y más allá de que esta situación es incomparable con la de 2001 o 2002, todos coinciden también en que tiene que ver con bandas organizadas, de que algo está pasando en el submundo, si se quiere, de la política, que están emergiendo el peligro de saqueos en este diciembre. ¿Cómo están viendo los posicionamientos políticos? ¿El gobierno está actuando bien? ¿Está tratando de coordinar con gobernadores, con intendentes? Pablo. Mira, yo creo que lo de los saqueos no es grave. Y lo de la huelga policial tampoco es grave. Lo que es grave es la combinación de saqueos con huelga policial. Eso es explosivo. Lo que se vio en Córdoba es una bomba de tiempo que, tal como uno podía imaginarse, se iba a replicar en otras provincias, y es lo que empezó a suceder. Con lo cual, todos los argumentos del gobierno nacional, la primera reacción del gobierno nacional fue pésima. Uno, que era culpa de la Sota. Si era culpa de la Sota, entonces lo de Catamarca es culpa de Carpacci, que es una gobernadora acá. Porque hoy a la gobernadora de Catamarca le pasó exactamente lo mismo. En La Rioja también tenés un gobernador alineado con el gobierno y también le está pasando lo mismo. Ayer Capitanich, en la reunión de Capitanich con Bonfatti, la parte principal fue cuando Bonfatti se garantizó una línea directa con el gobierno nacional para que le manden la gendarmería enseguida. Si había problemas en el Gran Rosario. Claro, porque es lo que estaba temiendo el gobernador de Santa Fe. Entonces, creo que esto estuvo muy mal manejado y me parece, realmente es un disparate que en la Argentina la policía puede entrar en huelga. Eso es un absurdo. Usamos un eufemismo que es autoacuartelamiento, pero es un disparate. Hay ciertos gremios en ciertas situaciones que no pueden Bueno, hay que discutirlo, huelga, ¿no? En Estados Unidos hay en algunos estados la posibilidad pero de que la policía nunca realice reclamos gremiales. Toda la policía de la ciudad, de ser una ciudad librada, sin seguridad, como tierra de nadie, más en un país que tiene el antecedente de los saqueos, que el gobierno insólitamente empezó a decir, bueno, este es un problema estacional, ¿viste? Es de todos los diciembre. Mentira, no pasa todos los diciembre. Pasó el año pasado en Bariloche, y antes lo que vos tenés es que el 20 y 21 de diciembre los grupos más radicalizados hacen una conmemoración explosiva, si querés, de los sucesos del 2001. Pero vos no tenés saqueos todos los años. Lo han convertido esto en una especie de fatalidad preanunciada. Como diciendo, bueno, ahí sí, es lógico que a fin de año pase. En realidad tiene cierta lógica, si vos querés, por esta costumbre de que cuando se acercan las fiestas el Estado se vuelve más dadivoso, y hoy el Estado no está en condiciones de ser dadivoso. Entonces tenés una mezcla, como vos decías antes, tenés una mezcla de marginalidad, problemas, delincuencia, básicamente vandalismo, un vandalismo muy... Y hay una interna fuerte también del peronismo. A ver, digamos lo de los saqueos del año pasado. A ver, el gobierno apuntaba a Moyano, qué sé yo, a Duhalde, que creo que no tiene hoy ninguna capacidad de movilización de nada. Los de Bariloche. Pero no, los del Gran Buenos Aires. Los del ¿Te acordás? Lo que hubo en San Porque... Fernando, lo que hubo en toda la zona norte, los que hubo también en el Gran Rosario el año pasado. Ahora, ahí hay una interna donde los intendentes de un lado y del otro, todos peronistas, y que suelen estar de un lado y del otro según los tiempos políticos, juegan muy fuerte en el territorio y se sienten invadidos en su territorio por lo que ha sido el efecto masa, digamos, donde varios intendentes que eran caciques de bastiones inexpugnables perdieron en la última elección. Y empezaban a sospechar eso, entonces
de un lado y del otro me parece que hay también un problema territorial en el Gran Buenos Aires. Me imagino que ahora nadie quiere perturbaciones, todos saben que tienen que gobernar 2 años, los intendentes del peronismo de cualquier signo político, y me imagino que buscarán todos a quitar las aguas, pero hay una interna política del peronismo que, como bien sabemos, históricamente no se resuelve solo en discusiones parlamentarias. No, claro, pero además hay un problema de un trauma no resuelto. El 2001 quedó mal resuelto. Cristina Kirchner dijo hace un año exactamente, cuando fueron los saqueos de Bariloche, nadie se acuerda de esto, pasó inadvertido, pero ella dijo en un momento dado, estaba hablando de los saqueos de Bariloche y dijo, porque todos sabemos lo que pasó en 2001. Yo soy peronista, primero que nada soy peronista, pero primero que nada tengo que decir la verdad. Fueron operadores de mi partido los que hicieron los saqueos el 2001. Lo dijo la presidenta, yo le creo, si ella sabe. Dice, yo sé quiénes fueron, cómo fueron, quién lo organizó. Dijo todo eso, está publicado. Lo que pasa es que ella nunca contó quiénes fueron y cómo lo hicieron, ¿entendés? Pero dijo que lo sabe todo. Bueno, con lo cual, vos tenés que eso está es una verdad reprimida. Carlos Burgueño. Sí, hay un libro de Miguel Bonazo que se llama El Palacio y la Calle, que creo que se publicó ahí nomás, de los saqueos del 2001, donde Miguel muestra con fotos, con documentos, con pruebas, quiénes hicieron por lo menos parte de los saqueos, ¿no? Porque ahí sí había también cuestiones vinculadas a la falta de futuro, al hambre, a no llegar a fin de mes. Una situación económica grave, incomparable. Pero además había saqueos preparados con nombre y apellido, y Miguel muestra hasta fotos de autos, muchos, que estuvieron en los saqueos y después en la Asunción de Duvalde, estacionados en la Plaza de Mayo. No hubo un solo juez que investigara. Y las pruebas estaban ahí, nadie lo llamó a Miguel Bonazo. Hoy me parece que los saqueos también tienen mucho que ver con bandas organizadas de la delincuencia y del narcotráfico, porque antes estaba el puntero político en algunas zonas calientes del Gran Buenos Aires y hoy está el narco. Hoy el puntero político no entra en algunas zonas calientes del Gran Buenos Aires y el que entra es el narco, que es el que distribuye. ¿Por qué te traigo y que mantiene la paz social en esos lugares? Los narcos, sí, obviamente, pero ¿por qué te traigo este recuerdo del 2001? Porque en la Argentina no hay ningún preso, no hay ningún proceso, no hay nada abierto que condene el saqueo armado. Armado, digo, políticamente, ¿no? El saqueo a propósito, organizado. Entonces, ¿por qué los vas a detener? ¿Por qué hoy alguien no se va a considerar capaz de organizar un saqueo y realizarlo si no hay ninguna consecuencia jurídica contra eso? Horacio. Maxi, yo creo que me parece que hay que analizar... ¿Está la situación económica como para que haya este tipo de saqueos? No. ¿Para que prenda, para que se esparza? A ver, la Argentina es un país desigual. Es mentira que es un país igualitario. Digo, países igualitarios son muchos países de Europa del Este con mucho menos capital que la Argentina. Digo, la diferencia entre los ricos y los pobres es menor. La Argentina, claro, si la comparamos con países de América Latina, podemos decir que es un país tal vez más equitativo que Chile, por ejemplo, que se lo pone como ejemplo. Pero me parece que lo de Córdoba hay que analizarlo también de forma económica, porque yo no conozco, con una inflación promedio, pongámosle de 25%, aceptada por casi todos, que se pide en una paritaria un aumento de 50% y al mismo tiempo se lo conceda. Digo, ¿quién le estaba pagando el sueldo a esos policías antes? Digo, me parece que también todos sospechamos que, si bien hay policías honestos y debe haber un montón de comisarios honestos, también la policía está sospechada de hacer las peores cosas. De quita del circuito negro que sí, a ver, remunera. De repente le sacás esa plata y de repente te piden un aumento del 50% y si no se lo das, la situación es caótica, es peor y te desestabiliza cualquier gobierno. No tiene que ver precisamente con un partido político determinado. Te puede desestabilizar y se puede ir copiando y eso me parece lo que empezó a leer el gobierno, porque una cosa es la provincia de Córdoba, donde puede decir del azote es el culpable, y otra cosa si eso se te puede replicar en otros puntos del país. Y te digo más, se viene un tema complicado con el tema de las negociaciones salariales. Esta semana me lo reconocía incluso Silioni, el ministro de Educación. Pues es difícil cuando nadie sabe cuál va a ser la inflación futura. Todos saben cuál fue la inflación de este año y empiezan a negociar con el 25%. No hay ningún pero nadie sabe cuál va a ser la inflación futura. Y el gobierno, ahora lo van a escuchar a Capitanich, está con la idea de desacelerar la emisión monetaria.
sigue a niveles altos, pero estar con la idea de desacelerar. Entonces Capitanich tuvo que decir esta semana que no había plus para los jubilados, que no había plus para la asignación por hijo o para los empleos públicos. Lo podría dar, porque entre emitir 100.000 millones de pesos y emitir 130.000, podés hacerlo. Pero el gobierno está con una idea de tratar de reequilibrar lo que se le ha desequilibrado en estos 2 años. Lo dice Capitanich con todas las letras, desacelerar la maquinita de imprimir pesos. Y si no imprimís más pesos, no tenés dónde pagar esos aumentos salariales. Por lo menos no tiene Scioli, no tiene el gobierno nacional. Las provincias chicas podrán ver si hacen algún tipo de reacomodamiento. Vos sabés muy bien que cuando se empieza a desacomodar el tipo de cambio, automáticamente cuando se gasta más de lo que se recauda, obviamente los estados entran en problemas, es en la Argentina y en cualquier lugar del mundo. Y este tipo de emisiones que podría hacer el gobierno tranquilamente, yo creo que tranquilamente lo puede llegar a dar el aumento y no puede tener mayores consecuencias. Pero si quiere dar o quiere cerrar un acuerdo de precios antes de fin de año donde se incluya un aumento salarial o un techo salarial para el año próximo, te digo que la complicación va a ser esa, porque yo creo que el gobierno lo que quiere dar es una señal. Le cortamos a todos para que los salarios también tengan un techo de cara a 2014. Ahora, me parece que no hay un solo gremio en la historia que haya negociado aumentos de antemano de lo que puede llegar a ser la inflación del año que viene. Tomás. Sí, en realidad me parece que los aumentos van contra el salario, la inflación anterior, digamos. Lo que tenemos los trabajadores siempre es la posibilidad de negociar con la inflación que hubo antes y recomponer a partir de eso, también previendo digamos, la dinámica inflacionaria que va a seguir. La pauta de coordinación salarial que intentó poner el gobierno a lo largo de los últimos años no tuvo el resultado esperado. A lo sumo contuvo parcialmente aumentos desmedidos desmedidos en el sentido que eran esto, como decís vos, 50%, 40%, 36%. Bueno, por ejemplo, le bochó al Momo Venegas un aumento del 35%, no se lo homologó. Sí, igual el salario de los trabajadores de penales rurales se determina en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario y no es una paritaria per se. Claro. Así que ahí es un caso aparte. Pero el gobierno dio la señal de que no quería 35%. Y aceptó y convalidó 24 o 25%. 35% no quería el gobierno nacional. Pero es cierto lo que vos decís. En algún momento se hablaba siempre de 18, de 20 y después nunca pudo ponerle un... Nunca pudo y me parece que reconocen y saben que no es posible hacer eso. Digamos, es un objetivo de ellos, del gobierno, de controlar o tratar de indicar a partir de algunos sectores donde sí tiene más influencia para contener el resto de los aumentos salariales. Siempre con la idea del gobierno de sostener la recomposición real del poder adquisitivo, que no se ha logrado en todos los años, pero en algunos sí. Sí, creo que eso se le dificulta, digamos... se le dificulta, sobre todo en estos últimos años, donde, está bien, por ahí puede recompone claramente en jubilados. En jubilados sí ha logrado recomponer, tiene una base muy baja. Pero el resto es muy difícil, con una inflación oscilando, por ahí recompondrá un punto. No, además ahora, lo que no recompone es en los 4 millones de trabajadores negros. Por eso es lo que iba a decir, el universo de trabajadores registrados, asalariados registrados, es limitado frente al total del universo de los trabajadores. Y en realidad los trabajadores en negro siempre tienen mucho menor poder de negociación y sus aumentos salariales son menores y salarios menores también. Bueno, vamos a hablar del tema de fondo. ¿Qué hace el gobierno? Ahora vamos a mostrar algunas variables de lo que ha ocurrido esta semana. Esta semana fue la semana de mayor suba del dólar oficial en los últimos 5 años. Hay que remontarse a la crisis del 2008-2009, cuando el gobierno sube en un año 30% el dólar, pero ahí estaba la crisis financiera internacional muy fuerte dando vuelta. Bueno, el gobierno está subiendo lo más rápidamente posible el dólar y Capitanich cambia las expectativas económicas. De alguna manera le da aire al gobierno la idea que viene a reencauzar, ahora lo van a escuchar, su bendita frase, acá hay que reequilibrar la política fiscal, monetaria y cambiaria. Pero ¿qué pasa con la inflación? ¿El gobierno va a insistir con los acuerdos de precios? Cuando uno observa la base monetaria y su expansión, observa que ha decrecido 2013 respecto a 2012. Y respecto al tipo de cambio, la idea central es generar las condiciones de recuperación del volumen de reservas. Y esa recuperación del volumen de reservas será gradual, creciente, en función del proceso de liquidación de las mismas. De las divisas, por supuesto. Por eso, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Para la estrategia de recomposición creciente y gradual de las reservas, observamos en el balance de divisas, primero, lo que significan los organismos financieros internacionales y su nivel de desembolsos para acumular reservas. Segundo, el incremento de exportaciones para acumular más divisas.
Tercero, inversiones extranjeras directas. Y cuarto, inversión pública con fuente de financiamiento internacional. Todo eso implica crecimiento del volumen de reservas y lo verán programado a través del tiempo. Y eso es lo que se está haciendo y eso es lo que significa identificar una estrategia de equilibrio macroeconómico expansivo. Eso es lo que significa identificar una estrategia de equilibrio macroeconómico expansivo. Bueno, casi como si fuera un ministro de Economía, Capitanich, hablando de cómo van a hacer para que entren dólares. Que está clarísima la estrategia, ahora Carlos la va a explicar bien. Financiamiento internacional, bueno, obviamente que le hizo ahí al pasar, ¿no? Que los exportadores... organismos financieros internacionales. Bueno, sí, Banco Mundial, sí, no sé si FMI. Y otro... Ojo. Bueno, Club de París, que entren dólares financieros. Obviamente que los exportadores liquiden las divisas, que entren en las divisas, todo lo que es la oferta de dólares. Pero acá hay algo elemental, que te pueden entrar muchos dólares. ¿Se acuerdan el megacanje? ¿Se acuerdan los créditos de los 90? Ahora, si por otro lado tenés fuga de capitales, el ingreso de dólares financia la fuga. Es decir, vos podés tomar 10.000 millones de dólares de crédito. Ahora, si vos no frenás la fuga, es decir, si vos no frenás la corrida hacia el dólar, lo que estás haciendo es demorar y financiando la corrida. Es decir, te entran los dólares, por ejemplo, se pide un préstamo para hacer obra pública. Ingresan 10.000 millones de dólares. Se cambian por peso, porque hay que pagar salarios, se paga la obra pública. Quedan los 10.000 millones de dólares en el Banco Central. Le están demandando, como le están demandando toda esta semana, reservas al Banco Central. Importadores, lo que se van a hacer turismo y demás, está financiando la fuga. Esos dólares serán 2 meses después, 3 meses después, pero la fuga de capitales sigue. El tema fundamental es por qué está la fuga de capitales. Algunos dirán porque están especulando contra el gobierno. Capitanich borró ese discurso. Acá dice hay un problema macroeconómico. ¿Cuál es el problema? Yo creo que la inflación. Es decir, están corriendo por la inflación. La gente no se quiere quedar en pesos, va el dólar por la inflación. Bueno, ¿qué va a hacer el gobierno con la inflación? ¿Va a reiterar los acuerdos de precios? Cristina Fernández de Kirchner envió a Guillermo Moreno a Italia, pero guardó sus recetas para seguir aplicándolas en Argentina. 3 días después de la partida del exsecretario de Comercio, el gobierno nacional anunció que quiere prorrogar los acuerdos de precios con los grandes supermercados. La intención del ministro Axel Kicillof sería aplicar una versión perfeccionada del congelamiento que se le fue derritiendo a Moreno a poco de entrar en vigencia. La noticia fue comunicada con buenos modales por Augusto Costa, el sucesor del actual agregado comercial en Roma. El objetivo oficial es armar una canasta de entre 100 y 120 artículos de primera necesidad que no aumenten durante el verano. Kicillof quiere firmar el acuerdo cuanto antes para lanzar el congelamiento post-Moreno a partir del 1 de enero. ¿Avanzará Jorge Capitanich con su declarado plan de consistencia entre la política fiscal, monetaria y cambiaria? Si todavía no desistió de su meta, deberá reducir el déficit fiscal, recortar subsidios, emitir menos pesos y anclar el dólar en un valor estable. Desde que asumió junto a Juan Carlos Fábrega como presidente del Banco Central, las reservas cayeron casi 2.000 millones de dólares, a un ritmo de pérdida de más de 140 millones por día. El año termina con resultados opuestos a los que preveía el gobierno en el presupuesto. Cristina se proponía recuperar parte de las reservas que se esfumaron en 2011 y 2012. Sin embargo, la caída de 2013 ya se acerca a los 13.000 millones de dólares y está muy cerca de perforar el piso de los 30.000 millones. Un nivel de fuga vertiginoso e incontrolable para el kirchnerismo de cara a los 2 años que le quedan de mandato. Bueno, la pregunta es, ¿este es el plan antiinflacionario? Porque Capitanich está en la luna de miel. Es decir, son sus 3 semanas, tal vez un mes, 2 meses, no sé, 3 meses. Luna de miel. Con los empresarios, con la dirigencia política y con Cristina, que ese es el tema principal. Cristina le delega el poder. Ahora, ¿no tendría que anunciar algo más que acuerdo de precios? A ver, primero, creo que lo hablamos alguna vez acá con el acuerdo de los 400 productos, 500 productos, donde estaba la tintura para el pelo, la comida para el perro. A ver, el acuerdo de precios no es malo en sí mismo, no es una medida mala. Lo que no es un plan estructural antiinflacionario. Que bajen de 400 a 120 productos y que congelen el precio de esos productos durante el verano, bueno, servirá para que esos precios no aumenten. Mientras tanto se hace otra cosa. Y la verdad no sé cuál es esa otra cosa, ¿no? Hoy el diario BAE
anuncia que hay un plan del gobierno o que el plan del gobierno para reducir subsidios se lanza en enero. Ese sería el primer plan en serio, la primera medida en serio antiinflacionaria. O sea, gastar menos pesos, ¿no? O bajar el gasto en pesos en un rubro que realmente ya a esta altura es casi ridículo seguir gastándolo. Ahora, la inflación son, a esta altura, expectativas. Recién hablaban de cómo se mide el aumento salarial, por lo que se perdió para atrás. Entonces, ¿cómo se aumentan los precios en general en los supermercados? Por el precio no del producto que se compró, sino la especulación del precio para reponer ese producto. Entonces, ¿cómo haces para cortar esa expectativa inflacionaria? Pero discúlpame, no es Pero solamente cortar expectativa. subsidios como estrategia antiinflacionaria es un error garrafal porque genera mayor aumento de precios sobre los sectores que más necesitan a veces. Por única vez, ¿eh? Por única vez. Bueno, pero genera un efecto. Sí, obviamente son 5 o 6 puntos más sobre el índice de precios. Inevitable. No por sé eso cuánto, pero genera es un muy efecto. riesgoso para el gobierno porque entró en un callejón, está con 25% de inflación. Tiene que recortar subsidios si quiere ser la consistencia fiscal y monetaria que dice Capitanich, pues tiene que emitir menos. Ahora, recortar subsidios, descongelar tarifas es más inflación en el corto plazo. Es lo mismo por que, única vez, pero es más inflación, sí. Es lo mismo que además del devaluar. conflicto político que te genera. Es lo mismo que acelerar la devaluación oficial. Bueno. Necesariamente, en algunos rubros, esto te va a repercutir Pero en no hay precio. duda. Vos decís, es expectativa. No es solo expectativa. Lo que hizo el gobierno en noviembre y lo que va haciendo en diciembre, que es subir el dólar más rápido, va directo a precios. No hay duda de eso. De hecho, se ven los índices privados. Vos estás subiendo el dólar a un ritmo del 40% anual. Si analizás el mes pasado, eso va a precio. Bueno, pero también el dólar blue incide en precios. Y puede ser que el gobierno algo... quiere bajarlo. Mirá, si vas con la lógica del gobierno, que el dólar blue no te transfería precios, entonces todo lo que está subiendo el dólar oficial te está transfiriendo precios. Yo creo que algo se transfirió ya cuando subió el dólar blue. Eso juega a favor del gobierno. Eso juega a favor, porque el dólar blue, el gobierno puede que no le importe, lo que sí le importa es la expectativa que genera. Entonces, vos tenés ahora, me parece, yo no coincido con que no hay un plan, digo, hay un plan en este sentido, un plan de una aceleración de la devaluación, de alguna manera, y al mismo tiempo de ir llevando con $2, con el oficial un poco más devaluado, y con el dólar turístico, diga, el dólar turista, muy cercano al dólar paralelo, o al dólar ilegal, llamalo como tengas ganas. ¿Qué te va a generar eso? Te va a generar que si vos querés los dólares para viajar, te los van a, tal vez, te los van a vender, no como decía la FIP que hacía, que decía que te los vendía, pero nunca los conseguías, entonces te recurrías, si los querías, al mercado ilegal, y entonces se te van a achicar las expectativas, al menos el plan que quiere el gobierno, no sé si le va a resultar. Vas a tener, por un lado, el dólar oficial más devaluado, y por otro lado vas a tener el dólar para turismo con la posibilidad de comprarlo. Y esto te va de alguna manera a reducir la brecha entre el paralelo y el dólar turístico. Digamos, ese es el plan que tiene el gobierno en cuanto al dólar. Que lo logre, no sé. Digo, y me parece que ahí está hilvanada la pelea que estuvo durante toda la semana con el jefe de la FIP, digamos, con Ricardo Echegaray. Que digo, da la sensación que Echegaray o se alinea con lo que dice Kicillof Capitanich o se va al gobierno. Un punto que me parece interesante para remarcar por ahí es que la inflación no es la causa de la caída de las reservas, ¿no? Digamos, las reservas cayeron, o el 75% de la caída esta de 13.000 millones o de 10.000 millones antes del cambio en el gabinete, responde a la decisión del gobierno de seguir pagando deuda con reservas. Digamos, además, lo que se dio en el actual escenario es que el sector externo, el saldo entre lo que se exporta y lo que se importa, o lo que, digamos, lo que demandan los turistas para salir del país a viajar, digamos, es mucho mayor y en un escenario donde no crecen las exportaciones, aumentan las importaciones. Pero discúlpame, Tomás, mirá, hay una cuenta muy simple. En noviembre, el último pago importante de deuda fue en septiembre, que se pagó el Bonar. Sí. En noviembre, en octubre tampoco, pero en noviembre no hubo prácticamente pagos significativos de deuda y las reservas te cayeron. En noviembre, más de 2.000 millones de dólares. Solo en noviembre ahora, precisamente solo en lo que noviembre. sucedió fue que el gobierno decidió acelerar la devaluación, los exportadores retasean, digamos, la liquidación de sus divisas, porque no tiene sentido. Si mañana el dólar va a estar más caro, en pesos van a tener más ingresos al día siguiente, entonces... Digamos, No, pero por eso hay una conjunción. Pero, por otro lado, en todo el año pasado, cuando vos tenías dos vencimientos enormes de deuda, que era el BOEN 12 y el cupón PBI,
que este año no están, te cayeron 3.000 millones de dólares las reservas. Y vos lo tenés que ver en la dinámica. Este año, sin esos dos vencimientos, es decir, con la mitad de vencimiento de deuda que había el año pasado, las reservas te van cayendo 13.000 millones de dólares. Claro, pero el saldo de comercio exterior fue mayor, digamos, pudiste adquirir por el sector comercial más divisas y, digamos, el sector turístico generó menores erogaciones netas, digamos, de dólares. Claro, bueno, por eso es caída de reservas. Claro, pero no es la inflación, digamos. No, bueno, a ver, sí, no es la inflación. Claro, ¿por qué hacen turismo en el exterior y todos quieren acceder al dólar oficial? ¿Por qué el dólar oficial hoy es barato, 6 pesos? Si hace 2 años nos parecía carísimo. Todos no hacen más que el turismo exterior. 4 millones de personas salieron del país en lo que va a 2013. Que son los que tienen capacidad de ahorro. En la Argentina hay 2,5 millones, 3 millones de personas que son las únicas que ahorran en la Argentina. El resto cobra el salario y lo gasta en el mes. Esas personas son las mismas que tienen posibilidad de acceder y comprar dólares y son las mismas que pueden salir al exterior, más allá de que puede haber gente que puede ir a Bolivia, a Paraguay, a Uruguay, de menores ingresos. Ahora, ¿por qué el dólar a 6 pesos hace 2 años parecía carísimo y hoy el gobierno te dice no se los vamos a vender a 6 pesos? Pues nos parece barato. Porque está lo vamos a vender también a 8,45. No, porque en el medio hubo inflación. Está bien, pero porque en el medio hubo inflación. ¿Y por qué, si no frenan la inflación, el dólar hoy parece caro, 8 pesos, a este ritmo de devaluación lo van a llevar a 8 a mediados del año que viene, y si no frenan la inflación, 8 pesos a mediados del año que viene va a ser baratísimo el dólar? Porque la inflación. Pero hay una inflación, es verdad, pero hay una recomposición de los ingresos también. Porque de lo contrario, si vos solo tenés inflación, al contrario, lo que te genera es una gran devaluación. O sea, vos te vas al exterior porque la Argentina se convirtió en cara, porque te sale más barato tal vez cenar en cualquier lugar de Europa que cenar en Buenos Aires. Digo, eso es una cuestión de dólar barato en el mundo, un dólar devaluado en el mundo. Que ahora ¿por qué tenés ese dólar barato en Argentina? Porque en la Argentina hubo mucha inflación, pero al mismo tiempo esa inflación también hay una recomposición salarial. Entonces, o recomposición salarial o recomposición de ganancias. Porque vos lo decís, el del supermercado, para ponerlo como ejemplo, no es que te está vendiendo y gana menos. Él gana lo mismo, te lo aumenta más. Digamos, vos recomponés el salario. La historia es si el dólar acompaña esa devaluación durante el año o si se quedó retrasado como se quedó cuando tuvimos el dólar pisado a 3, donde de alguna manera se generó todo este desequilibrio que ahora lo estás pagando. Es que porque la historia es cómo lo acomodás ahora. Esteban, el problema es que no este año, donde se aceleró la devaluación, ahora se aceleró más, sino los años anteriores, donde se había retrasado. Hicimos un cálculo en el diario esta semana, cuando apareció el dólar turista. Si es una familia de 4 personas con capacidad de ahorro, le sale más barato 15 días ir a veranear a algún lugar del Caribe que Pinamar. ¿Eso qué quiere decir? En Pinamar. Claro. Que un mes en Pinamar. Que un mes en Pinamar. Entonces la familia tiene que elegir, puede elegir 15 días en el Caribe o un mes en Pinamar. Eso te convierte en un país caro, o eso te demuestra que la Argentina hoy sigue siendo un país caro. El tema es cómo haces esa corrección, de qué manera la haces. Pero discúlpame, ¿no fue un error del gobierno no acompañar con el dólar la inflación? Por supuesto. Porque si llegaba a acompañar con el dólar era una ancla de esta economía. La otra era los servicios públicos. El gobierno hace 2 años que reconoce que no puede sostener más esas 2 anclas, pues no tiene cómo financiar los servicios públicos y porque el dólar te genera un gran atraso cambiario. Si el gobierno hubiera acompañado la inflación de estos años, subiendo el dólar al 25%, hoy tendríamos un dólar, no sé, de 12 o 14 pesos. El problema, ¿y eso qué significa? Que pulverizaste el peso. Claro, pero el es problema decir, de fue nuevo, la inflación. no tenés moneda nacional. Pero el problema fue la inflación. Que no se haya acompañado el dólar. El problema fue haber tenido inflación. Y si querés algo más, hasta naif fue no haber reconocido que había inflación. Es más, y si hubiese soltado el dólar antes, seguramente hubieses tenido más inflación. Sí, bueno, obviamente. Mucha más inflación de la que tuviste estos años. Por eso, esa es la preocupación que hay hoy. Si el gobierno solo devalúa, si el gobierno cree que devaluando se solucionan todos los problemas, es decir, devaluando vos acomodás la competitividad de los exportadores, le das más ganancia a los productores, a los industriales y demás, sin un plan que te ancle en algún lado las expectativas, va a ser seguir dólar inflación. Hoy no podés, y ahí volvemos al principio entonces del debate. ¿Cuál es el plan del gobierno en contra de la inflación o para contener la inflación? O sea, tenemos el plan para acelerar la devaluación oficial. El plan para intentar volver a los mercados voluntarios de crédito o volver al crédito. El plan para que
empiecen a haber más dólares que se liquiden y el plan B o C de ir a pedirle plata a los rusos o a los chinos. Ahora, ¿cuál es el plan antiinflacionario? ¿Cuál sería una inflación tolerable para Argentina? Que vos dirías, estamos bien con inflación. Mira, primero, si la inflación es entre 25 y 30, es imposible bajarla un dígito. Con lo cual, hay que empezar a bajar las expectativas, buscar una inflación de entre 15 y 18 el año que viene. Pero la inflación es un producto de algo, digamos, no es una consecuencia de algo. En la economía no es que la inflación hay que buscar cuánto tiene que ser. Vos tenés otra prioridad, que es el crecimiento, el empleo, dicho por el gobierno, digamos, la redistribución del ingreso, o lo que fuera, digamos. En base a esas decisiones tiene el nivel de inflación que tiene y un montón de otras cuestiones, pero que son irrelevantes, sé que no estoy negando, pero me parece que la decisión importante ahí es, bueno, ¿querés crecer al 4, al 5 cuando el resto de los países de la región, apreciando el tipo de cambio y digamos, dificultando la exportación industrial de sus países? Es condición que se crezca necesaria para crecer. Si todos los demás países, es una decisión en América Latina los demás países están creciendo y tienen mucho menos inflación que nosotros. Pero, a ver, sacando Venezuela, los demás están creciendo. Crecen menos. Este año todos los países de la región crecen más que Pero vos me dijiste recién que hay que ver la dinámica. Precisamente, no estamos hablando de este año solamente. El gobierno decide no en este año sostener el crecimiento, sostener un crecimiento aceptable. Es una decisión que viene sosteniendo hace varios años. Digamos. El año pasado el cuestionamiento sobre la inflación es, bueno, vos... ¿Cómo? A ver, a mí me cuesta creer que el gobierno haya tomado la decisión de crecer, ponerle al 7 o al 8 con inflación del 25%. A mí me parece que fue una consecuencia no deseada de no haber previsto esto. Hay algo muy simple. El gobierno desde el 2009 logra compensar los efectos redistributivos de la inflación en contra de los sectores más necesitados con una serie de planes compensatorios. Las paritarias, el tema de la asignación universal por hijo, los planes Argentina trabaja en cooperativas, es decir, logra de esa manera compensar, sobre todo en los sectores informales, el efecto distributivo nocivo de la inflación. El problema que tiene el gobierno es que la inflación le hizo bolsa al programa económico. Pero vos ese es el problema, no es un problema distributivo hoy de la inflación. El gobierno logró, desde el 2009, cuando se da cuenta de que pierde la elección de Narváez, que podía anunciar aumentos de jubilaciones del 30%, de salario del 25%, de planes sociales del 25%, todo se iba indexando en la economía. Lo único que no se podía indexar, porque era el ancla que te daba estabilidad, era el dólar. Bueno, 3 años después, el gobierno reconoce que se le deshizo el programa económico. ¿Cuál es el programa económico hoy? Con un dólar que tiene una expectativa de 8 pesos. Es una devaluación inédita, digamos, una devaluación que vuelve a los viejos problemas de la historia económica argentina. La economía es una disciplina, ustedes me corregirán, pero es una disciplina que está muy relacionada con las expectativas, ¿no? Es básicamente eso. Y nos estamos olvidando del relato. Durante muchos años, hasta ahora, hasta la era Capitanich, el gobierno mintió. Entró al INDEC, hizo un desastre, adaptó el INDEC al relato y entonces se creyó realmente, terminó creyéndose que la inflación era del 11%, que es lo que decía el INDEC, del 11 o 12%. Entonces también el relato formó parte de toda esta confusión con respecto a las expectativas. Entonces, ahora estamos hablando como si el gobierno hubiera sincerado que la inflación es del 25, 30 o va a ser del 30%. Es que yo creo que Capitanich lo que trata de hacer es fortalecer las bases del modelo. Trata de decir, bueno, me dejaron el modelo con el motor fundido. Ni siquiera, Capitanich ni siquiera usa la palabra inflación, ni la termina de admitir. Bueno, te está hablando la cadena de valor, eufemismo. Hay algunas condiciones pero al no admitir, políticas medias complicadas con la presidenta. No podés hacer un plan, como dice Burgueño, no podés hacer un plan troncal contra la inflación si seguís negando que hay inflación. Es medio complicado. Bueno. Y sí, pero ahí está el problema. Yo creo que reconocen también que hay inflación. Falta que usen la palabra. Bueno, no. Vamos a concedérselo. No, es mucho más complicado. A ver, pero no es un tema. A mí me preocupa, lo vamos a seguir discutiendo después de esta tanda. A mí me preocupa pensar que el gobierno fue exitoso claramente hasta el 2007. Sobrellevó muy bien la crisis financiera internacional con la estatización de los AFJP en el 2009. Creció a lo pavote en el 2010-2011, pero con altas tasas de inflación y con bajo empleo. Fue la segunda etapa con bajo empleo. Y en esta última etapa estás en el peor de los mundos, porque tenés alta inflación, baja creación de empleo y bajo crecimiento. Entonces, eso es la necesidad de reconstruir el modelo económico. Y encima estás boludeando, ¿qué haces con el dólar? Es decir, tenés que devaluar. ¿Por qué Argentina tiene que devaluar?
¿Cómo puede ser que Argentina hace 2 años todos decíamos, insisto, que el dólar a 6 pesos era una locura? ¿Para qué era necesario un dólar a 6 pesos? Cuando pusieron el cepo, les había caído 6.000 millones de dólares y se asustaron la reserva. Pusieron el dólar a 6 pesos y este año te llevan cayendo 13.000 palos, no sé. Me parece que el gobierno perdió el rumbo en materia económica. Por ahí no en política, en política siguió manteniendo las banderas, de hecho ganó bárbaro la elección en el 2011, pero desde el punto de vista económico me parece que se desorientó. Lo que siempre hablamos, el plan vudú, ahora vamos a hablar en un ratito de vudú, si lo van a seguir bancando o no. Pero desde el punto de vista económico, vudú hace 2 años decía que había que hacer lo que están haciendo ahora. Lo que ahora dice Capitanich. Capitanich está retomando lo que Vudú y Lorenzino decían en octubre del 2011. Tandita muy cortita y volvemos. Sumi Industrial, Sociedad Anónima, una fortaleza en aceros. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos. Con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Osmédica, la obra social de los médicos y todos los trabajadores activos, inauguró en Temperley una nueva delegación para la atención de los beneficiarios de la zona sur del Gran Buenos Aires. Gestione allí autorizaciones, opciones de traspaso, afiliación de grupos familiares, renovación de credenciales y otros servicios. Desde ahora seremos un vecino solidario más y nos encontrará cada día en Almirante Brown 3351 Temperley. Informes 0800 999 5396. Una razón más para estar con nosotros. Osmédica, la obra social de los médicos y de todos. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. UMED, tu derecho a la excelencia. ¿Y usted, sabe en quién confiar a la hora de renovar sus maquinarias? Si usted tuviera que confiar en alguien para renovar su maquinaria y su parque automotor, ¿en quién pensaría? En el que más sabe de industria, en el más confiable, en Adrián Mercado, ¿quién otro? Y vos, así como él, que confía en el mejor. Adrián Mercado. Conocimiento, confiabilidad y máximo equilibrio. Seguimos en Plan M. A ver, veamos un poquito el contexto político en medio de estas dificultades económicas. Yo me siento acá, realmente estoy apabullado porque estoy rodeado de 4 periodistas económicos que saben mucho, pero están metiendo el dólar como el centro del universo y la economía como, digamos, el tema de la política económica como si estuviera... Como si la economía le marcara el ritmo a la política hoy. Claro, sinceramente yo lo que veo es que el gobierno está sin rumbo. Yo lo veo al gobierno sin rumbo, o a lo mejor es mi incapacidad para darme cuenta de cuál es el rumbo del gobierno. Pero ahora creo todos lo aplauden, ahora Macri aplaude al gobierno, la oposición dice al contrario, ahora el gobierno tiene un rumbo. Macri es un beneficiario de la pérdida de rumbo. Le tocó, el otro día lo citaron para este mal llamado diálogo político, y le dieron todo lo que quería de golpe. Es una cosa que de todo le hicieron. Esto, ¿qué era lo que te negábamos hasta ahora? Esto. Tomá acá, tenés a todo que sí, ¿no? Obviamente fue una maniobra política con la idea de ningunear a Massa. Bueno, está pensado con una cabeza política que cree que convirtiendo a Macri en el rival privilegiado del gobierno lo va a neutralizar a Massa. Este sería el concepto. Y a Scioli tal vez, ¿no? ¿Quién es Scioli? No, bueno, también es el que hoy tal vez tiene mejor chance de suceder a Cristina por encima de Massa o de cualquier otro. No lo veo. Al día de hoy las acciones de Scioli políticas no las veo muy altas, ¿no? Es cierto que, por supuesto, toda la situación está muy movediza, pero yo lo que creo es que hay un dato que no tenemos, hay un dato político que no tenemos y que se refiere a la salud de Cristina y a lo que Cristina quiere. No tenemos información fehaciente sobre su dificultad, su problema de salud en cuanto al futuro de ella y en qué medida ella va a involucrarse en el gobierno. Este dato no lo conocemos, no sabemos, se está hablando ahora cuando le van a hacer el examen, ¿cuándo es? Este fin de semana que le hacen los exámenes para ver si puede volver a volar. Se habla de que si vuelve a volar, lo primero que hace va a ser volar al Calafate.
y por lo menos que en el verano seguiría esta estructura, ¿no? Que es una especie de primer ministro con Cristina desde la distancia manejando los grandes temas. Sin embargo, lo que pasó anteayer fue una alerta fue una decepción para los que creían que Capitanich tenía autonomía y iba a gobernar de acuerdo con un criterio más moderado y que incluso iba a poder controlar las diferencias con Kicillof, etcétera, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué se vio? Y se vio un kirchnerismo puro en la reacción frente a la crisis cordobesa. Se la vio a Cristina dándole órdenes, se la entrevió, mejor dicho, a Cristina dándole órdenes a Capitanich, de las peores, diciéndole, negale la gendarmería, no le vamos a dar ayuda, todo eso que después se desdijo, fue un papelón, porque a la tarde le mandaron a la gendarmería, hoy fue Bernie a Córdoba a preguntarle a De la Sota qué necesita, o sea, un mar de contradicciones enorme, porque se dan cuenta que la situación en muchas provincias está tensa. Creo que victimizaron a De la Sota, que tenía una responsabilidad enorme en esa crisis. Por supuesto que sí, enorme. Por supuesto que tenía mucha responsabilidad, pero que no es menos que la que tiene la gobernadora de Catamarca, te insisto, en no haber pero podido... a la gobernadora de Catamarca no le pasó lo que le pasó a De la Sota. Peor, la encerraron. Estaba con la bolsita del shopping en Panamá o en Colombia, y que se creía que volvía y arreglaba todo. Le dijo a los policías, no le doy nada, se hizo el macho, y 6 horas después tuvo que acceder a todo el listado porque se dio cuenta que la cosa venía brava. Es decir, tenía una desconexión de la Sota entre la realidad de los saqueos, dentro de lo que estaba pasando. Algo de culpa en su administración tiene que tener si en una hora dice, no le voy a dar nada, cancherea, le estalla la capital, por lo menos le estalla la provincia, vuelve y da un aumento del 40%. Del 40%. Obviamente, eso ahí está mal manejado desde el momento ¿qué pasaba? No la tenían en la plata y de repente la encontró. No se puede tolerar una huelga policial, no se puede tolerar que la policía se retire de la ciudad. Ahora, eso solo ya está completemos. mal. Vos decís que Cristina, ¿sabés que la señal que algunos veían de Cristina esta semana, al contrario, era que está mejor que nunca y que Cristina vuelve a tomar las riendas? Hoy llamándolo a Echegaray para ratificarlo, si es así, llamándolo a todos los ministros, a Capitanich, es decir, que Cristina, al contrario, Maxi, si es así, vuelve a decirle, bueno, te di algún espacio a ¿cuál Capitanich? es el papel de Capitanich, entonces? Bueno. ¿Cuál es el papel de Capitanich? ¿Qué va a hacer? ¿Para qué dio estas señales de que había un cambio, un giro en el gobierno, que era un giro de estilo y también en lo profundo, por el arreglo con el CIADI, por el arreglo con Repsol, por todo esto en lo profundo, y en el estilo esto de rondas con periodistas todos los días, hasta que, mirá qué casualidad, que justo ayer a la mañana salió Capitanich y dijo, no, solo cuatro preguntas. Eso fue Cristina, que le dijo, basta de esta sobreexposición. Y Capitanich, como después no pudo soportar la expectativa que había creado, a la tarde arregló el lío y dio una conferencia de prensa. Pero son todos desajustes que se deben a que hay, yo creo que hay un problema con el rumbo del gobierno, que no hay como antes una disciplina como la que tenía el kirchnerismo, donde Cristina mandaba y antes Néstor mandaba y todos obedecían. Y lo viste con lo de Pichetto y el Código Civil. La desobediencia, el hecho de que Pichetto hubiera dicho yo no hubiera votado esto, tiene un significado inmenso. Se quebró la disciplina vertical del kirchnerismo. Bueno, es la pluralidad que todos reclamamos, digo. Que hubiese posibilidad de... una cosa es pluralidad y otra cosa es cuando se quiebra un verticalismo. Un poco de humor, ¿no? Un Twitter del día de Córdoba a la mañana, el miércoles a la mañana, parece que se le rompió a Capitanich la máquina del humo. Un poco cuando volvió al kirchnerismo clásico, después corrigió, mandaron la gendarmería, ¿no? Pero yo creo que le dio mucho oxígeno al gobierno, Capitanich. Mucho oxígeno. Sí. Y además yo creo que de alguna manera le renovó la agenda. Y obviamente la jugada fue de Cristina. Pero duró ¿cuánto? Las decisiones las sigue tomando la presidenta, ¿no? Capitanich no toma decisiones por sí solo, me imagino. No lo sé. Vos decís que no, que es Cristina la que toma todas las decisiones. Muchísimo. Por ejemplo, los funcionarios del equipo económico visitan a Cristina constantemente y hablan con ella, digamos, todo el tiempo. Bueno, lo vimos hoy con Echegaray, que fue cuando fue confirmado en su puesto de vuelta. Sí, ¿no? Lo de hoy de Echegaray, pese a Kicillof y a Capitanich, fue claro. No sé, ahí hay un cambio en el gobierno que asume una agenda que durante 2 años había tenido congelada, que bueno, evidentemente alguien habló con Cristina para persuadirla de que era necesario esa agenda. Es decir, que era necesario avanzar con esa agenda. No sé si fue Capitanich, creo que pudo haber sido Capitanich.
no sé si fue Kicillof, me parece que fue Capitanich, digamos. Igual me parece que, digamos, desde la salida de Moreno, creo que casi todo termina, el tema económico termina centrado hoy en Kicillof. Digamos, Lorenzino al frente del Ministerio de Economía tenía no solo a Kicillof debajo, sino también de forma cuasi paralela a un secretario casi con rango de ministro como era Moreno. Entonces creo que cada uno le presentaba más o menos a Cristina lo que quería y después se terminaban aplicando. Uno veía que, digamos, que era como un plan de Moreno, como un plan de Kicillof o como un plan de quien fuese. Me parece que ahora es como que todo de alguna manera termina en Kicillof. No sé cuál va a ser el éxito, pero me parece que hay una diferencia en eso. Tengo que ir volando una tanda, pero nos quedamos sin tiempo vamos a hacer un informe el lunes. El tema vudú, lo que salió esta semana del tema vudú es para el gobierno un desafío grande, ¿no? Lo siguen bancando, creen que compromete la estabilidad política del gobierno, soltarle la mano a vudú es un interrogante, ¿no? Hay dos motivos por los que lo banca. Uno, por el antecedente de Cobos, porque después de lo que le pasó al kirchnerismo con Cobos, no pueden darse el lujo de sacar al vicepresidente. Ese es el razonamiento del kirchnerismo. Y el otro, porque en el caso Chicone están involucrados muchos más funcionarios. Tanda y volvemos. Gracias a la tablita ahí en Vidal 1726. Ya volvemos. Sale a festejar con amigos, lleve Palatrovil. Alguien se lo va a agradecer. Gracias, Palatrovil. ¡Palatrovil! Gracias al nuevo turbo, el mayor índice de compresión, la inyección y el sistema de admisión. El nuevo motor de la Chevrolet S10 tiene 200 caballos. Potencia para dejar atrás todo lo que el campo te ponga adelante. Ese es el ingenio Chevrolet. Find New Roads. En Casino Puerto Madero, pone en marcha tu suerte. Podés ganar una pick-up o un auto 0 kilómetro. Todos los lunes a las 20 horas. Gana tu lugar para el sorteo final, donde todos tienen premio. Para ganar, tenés que estar presente. Pone en marcha tu suerte y gana tu 0 kilómetro en Casino Puerto Madero. Esta Navidad con las tarjetas Macro, disfruta promociones en indumentaria, juguetería, telefonía, shoppings y mucho más. Entrá en beneficiosmacro.com.ar y conoce todas las promociones. Macro, tu banco cerca, siempre. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. El hecho de estar acá, uno se siente orgulloso porque donde vos vas y hablas de esto, lo demás es chico. O sea, siempre que llegamos dijimos esto va a ser un antes y un después. Porque uno ya sabe, digamos, la energía que transporta, lo que nos cambió a nosotros en Argentina. Y entonces, bueno, esto sabe que va a cambiar de acá en adelante. Y es así. Entonces vos ves, recorrer un poquito al sur, nada más, cada 20 minutos, lo que era, digamos, un pueblito que se llama Chilca, y ahora es un centro energético total, porque hay varias distribuidoras que toman del ducto y transforman en energía. Soy Pedro Villanueva y trabajo en el kilómetro 2920 de Techín.
Sale a festejar con amigos, lleve Palatrovil. Alguien se lo va a agradecer. Gracias, Palatrovil. ¡Palatrovil! ¿Sabés qué significa Telecentro? Una familia feliz. ¿Qué tal, Martínez? ¿Ya tiene lo que le pedí? Sí, señor. A la tarde se lo estoy enviando. Ok, lo espero. Muchas gracias. Hasta luego, señor. Buen día. TV digital, más internet, más telefonía. Y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 314 pesos final por mes por 12 meses. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Bien, tenemos un par de minutos finales. Quiero recomendar especialmente Los Buitres, historia oculta de la mayor operación financiera contra la Argentina del señor Carlos Burgueño. Un libro que ayer presentó Carlos en una librería aquí cercana en Palermo. Y las historias que contaba Carlos de los buitres, de los fondos de inversión que hicieron grandes negocios con la deuda argentina son desopilantes, ¿no? Y es un libro clave para entender lo que ha pasado en la historia económica argentina reciente, pero desde otra visión, no de la visión tradicional, vamos a los tecnicismos económicos, sino desde una visión muy amena que te explica quiénes son los grandes jugadores de la deuda argentina desde el 2001. Y como el 2001, cuando todos estaban yendo a la Argentina, había unos señores que venían a comprar deuda 10 días antes del estallido. Señores que vinieron con 100, 200, 300 millones de dólares porque se querían hacer de estos papelitos que eran la contracara de un país destruido. Carlos, simplemente una línea. ¿Cuál era el fondo? Contá cuál era el fondo que llegó noviembre del 2001. El país incendiado y llegó y dijo, quiero todos los papeles de la deuda porque yo sé que en 10, 20 años voy a hacer un gran negocio con esto. Sí, parecía un fondo, un nombre de fantasía, se llamaba Olifant. Sí. Y era un fondo radicado en la isla de Man. Yo no conocía ni la isla de Man ni el fondo Olifant. Y esa fue la primera crónica que hicimos en su momento de los fondos buitres, ¿no? La idea fue esa, contar toda esta otra historia. La técnica se sabe, el juicio, etcétera. Pero hay un montón de historias más bizarras que técnicas y económicas que, bueno, la idea era escribir este libro como para que se supiera toda esa historia que no quedara olvidada. Y lo peor de todo es que 13 años después... Seguimos en el mismo lugar que... No, es que los tipos tienen tanto poder en la estructura financiera internacional que te terminan doblando el brazo. Aunque el gobierno, de mi punto de vista estuvo bien, se plantó, no le quiso dar nada, llega un punto donde los tipos con los juicios en Nueva York, si vos no renegociás algo para terminar con ese juicio, te tiran para abajo toda la reestructuración enorme de la deuda, la mayor de la historia que hizo la Argentina en la última década. Y es el juicio de fondos buitres también más grande de la historia, en contra de un ¿Cómo país. se plantó el gobierno? Algo no salió bien porque no nos está yendo bien. Pero sabes que estos tipos siempre terminan ganando desde el punto de vista judicial. Es así. Es que así estaban emitidos los papeles de la deuda argentina. Es decir, el gobierno trató de demorarla y bueno, se encontró ahora con los fallos en contra. La Argentina es el primer país que se planta y hace un juicio. Entonces, esto es único en la historia. Bueno, entre paréntesis, hoy Obama... ayudó a la Argentina. Sí, una muy buena señal para la Argentina, Sí. que Obama intercede en la justicia norteamericana a favor de la Argentina. Para que no le embarguen los pagos de deuda a la Argentina. Juicio por embargo, sí. Gracias a los cuatro, Tomás, Horacio, Pablo. Ricci. Gracias, Carlito Burgueño. Nos reencontramos el lunes, como siempre, a las 9 aquí en Plan M. Que tengan todos un muy buen fin de semana.